dándole la exaltación y la gloria al que vive, y también para recibir a la portadora de esta palabra, que es nuestra pastora Ceni. Que el Señor les bendiga, amada iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice lo más fuerte que es para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Ay, yo me siento como carnitas en vitrina con esos focos. ¿Se ha visto las carnitas que están en vitrina y que tienen focos? Así me siento ahorita con esos focos, ¿verdad? Hablando de carnitas. Pero bueno, vamos a orar, ¿verdad? Está bien porque yo ni veo y ya con esa luz como que sí, alcanza a ver mejor. Les tire su mano para hacia acá, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que sea Él quien te hable. Amén. Amén. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, gríteme porque yo estoy media sorda. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, hermoso Dios, por este día que tú hiciste, Señor. Gracias por este tiempo de adoración, de alabanza, glorioso, Señor. Te bendecimos porque tú eres bueno, porque día a día, Padre, que te buscamos, tú te haces presente, Señor. Gracias por tu grande amor, tu favor, tu misericordia. Yo te doy gracias, Padre, por este pueblo bendito, Padre, que decidió en su corazón, Señor, en esta mañana venir a escuchar tu palabra. Te doy toda la gloria, te doy la honra y te pido que seas tú, Espíritu Santo, quien hable a sus vidas, a sus corazones, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Atamos y reprendemos toda obra del enemigo, toda influencia demoníaca en el nombre de Jesús, y declaramos que ángeles hay a los 4 puntos cardinales de este lugar, Padre, resguardándolo, guardándolo de todo ataque del enemigo en el nombre de Jesús, y reprendemos todo espíritu de sueño, pereza, distracción, cansancio, todo lo que quiera venir a la mente en el nombre de Jesús sea atado y reprendido en el nombre poderoso de Jesús, y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús, y decimos amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Él es digno. Estamos contentos, ¿verdad?, por lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas, en su iglesia. Es una bendición, ¿verdad?, de todo lo que ha estado pasando. Me estoy agradecida con Dios y con todos los servidores que trabajaron el día de ayer. Amén. Quiero darles gracias a nombre de mi esposo, a nombre mío, a nombre de todo el cuerpo ministerial. Gracias por su servicio, gracias porque acuden al llamado cada vez que se les invita, ¿verdad? Estamos muy agradecidos con los del estacionamiento, los que atendieron los baños, con los diáconos, con los niños, porque hubo niños que cuidaron, ¿verdad? Con todos los de alabanza, los de artes, ¿verdad?, que están ahí con todo, de verdad. Gracias a todos por siempre participar. Yo soy feliz, yo amo mi iglesia y yo digo, ay, siempre que se les hace la invitación y el llamado, siempre están ahí presentes. De verdad, es una iglesia bien trabajadora. Amén. Somos como las hormigas, ¿verdad? Trabajamos y en unidad podemos hacer muchas cosas. Amén. Entonces yo bendigo su vida. Amén. Yo de verdad le agradezco a Dios y le digo, Señor, gracias por esta iglesia, por este pueblo que tú nos has dado, porque son trabajadores, son bien chambeadores, los de la cocina, evangelismo, siempre que le llamamos para que nos apoye a hacer de comer, diáconos, todo, siempre están ahí presentes, de verdad. Y son el Paz Fide, por ahí, el Paz Chuchito, son los últimos que a veces se van de la iglesia. De verdad, eso es una bendición. Yo bendigo sus vidas, hijo, de verdad, y le pido a Dios que les siga dando fuerzas y que Dios les recompense a cada uno conforme a su esfuerzo. Gracias, Fidel, Lore, ¿verdad? Gracias, pastores, siempre, Moni, a todos, Tere, ¿verdad? Blanquita, todos. Gracias por su trabajo y su esfuerzo. Denle un aplauso al Señor por el servicio de toda esta iglesia. Gracias, Señor, gracias te damos por cada uno de tus siervos. Hay una parte en la Biblia que dice, yo doy gracias a Dios, ¿verdad?, por ustedes, y nosotros damos gracias a Dios de verdad por cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a pasar a la palabra del Señor. Ahí, Dios estuvo hablando el fin de semana de una forma impresionante. Déjeme le cuento algo. ¿Quiere que le cuente algo?
Bueno, mire, que antes de que empezara el Congreso de Tereo, le dije a mi esposo el viernes, antes de que comenzaran las prédicas y todo, le dije, oye, le digo, Dios me está dando una palabra, le digo, ¿me dejas predicar el viernes? Le digo, el domingo. Y me dijo, sí, si quieres, ¿verdad? Y yo vine injundiosa, ¿verdad? Y ahorita ya estaba temblando. Pero le digo, ¿me dejas predicar el domingo? Y me dijo, sí. Y me dijo, ¿y de qué vas a predicar? Le digo, es que estaba orando y Dios me daba la parte bíblica del libro de Juan, en el capítulo 1, cuando dice, bueno, ahorita lo vamos a leer, donde dice la palabra que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14, y me dice, sí, dice, ¿y de qué vas a hablar? Le digo, mi prédica se va a llamar Y se hizo carne. Amén. Entonces, cuando estaba yo escribiendo, porque cuando viene algo a mi vida, rápido agarro el celular, cuando no tengo lápiz, y empiezo a escribir en el de notas, todo, porque si no lo anoto, luego se olvida, ¿no? Y Dios estaba dándome esa palabra. Y cuando vamos viendo que el pastor David Escarpeta, ¿cuántos vinieron el viernes y el sábado? Levante su mano. Él empezó a hablar muchas cosas de las cuales yo había escrito y yo estaba sorprendida. Dije, Señor, gracias, tú estás hablando a nuestras vidas, ¿verdad? Dios quiere que nos hagamos un pueblo entendido. Dios quiere que seamos un pueblo estudioso de su palabra, ¿verdad? Que comamos la palabra, que meditemos en la palabra, que mastiquemos la palabra. Ese día explicó que como las vacas rumiar, ¿verdad? Y nuestro pastor y apóstol y esposito mío, ¿verdad? También nos ha enseñado que el rumiar, que el meditar en la palabra es eso, ¿verdad? La vaca traga y lo vuelve a regresar, ¿verdad? Y lo vuelve a masticar, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la palabra del Señor para poder ser entendidos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, qué tiempo estamos viviendo, qué debemos de hacer. Y bueno, y yo me sorprendía y le mandé decir a Israel, y le di, porque estaba platicando con él de esta palabra que Dios me había dado, y le digo, ¿ya escuchaste lo que dijo el pastor? Me dijo, sí, mamá. Y le digo, mira lo que están hablando. Y bueno, y ya pasó, pero yo hoy quiero compartirte lo que Dios puso en mi corazón. Yo quiero que nuestra iglesia sea una iglesia que conozca las escrituras, ¿verdad? Que conozca la palabra del Señor. Y había una pregunta en la mesa redonda que se hizo, en las preguntas y respuestas que se hicieron, hicieron la pregunta de que cómo el cristiano puede vencer el pecado. Y yo estaba ahí, les digo, yo quisiera agarrar el micrófono. Yo debería de estar ahí, le dije a uno de mis hijos. Le digo, yo quiero decirle, ¿verdad? Ajá, nada más que, pues como estaba mi esposito ahí, yo dije, no, pues ahí está mi esposito, dije. Y luego yo vi que él ni le gusta predicar y enseñar, ¿verdad? Entonces dije, no, está bien, le voy a dar chance, pero el próximo Tereo voy a estar yo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias por todo lo que tú haces y por lo que harás. Y bueno, yo tenía muchas respuestas y yo hoy quiero dárselas. Estamos viviendo tiempos bien tremendos, ¿verdad? Donde la tentación, el pecado, está a la puerta. Y yo he escuchado mucha gente que dice que es muy difícil enfrentarse a las tentaciones, enfrentarse al pecado. Le cuesta trabajo porque vivimos en un mundo bien, pues sí, difícil. Te subes al microbús y ya vas oyendo la guaracha sabrosona, ¿sí o no? Y ya cuando menos ves, ya la vas tarareando, ¿sí o no? ¿Verdad? Para donde voltees, ya ves a dos personas del mismo sexo, ¿verdad? Haciendo cosas que a Dios no le agradan. Entonces, el pecado está constantemente acechando nuestras vidas, ¿verdad? Oímos, vemos, escuchamos, nos enteramos y muchas situaciones. Y yo luego platico con mis hijas, digo, yo comprendo mucho a los jóvenes. Ellos salen a la escuela, la gente sale a trabajar y se enfrenta a muchas situaciones difíciles, ¿sí o no? Se enfrentan a muchas situaciones bien difíciles, a tentaciones, al pecado. Y el pecado, no creas que se te aparece así, el diablo te va a poner el pecado feo, no, te lo va a poner bonito para que tú caigas. Es seductor, el pecado es seductor, ¿sí o no? Es seductor, te habla bonito, pero bueno, su fin sabemos que
que es maldad, es juicio y es dolor, ¿verdad? Cada vez que una persona cae en situaciones difíciles, pues después con el tiempo trae un dolor al corazón, te aparta del Señor, porque ese es el propósito del pecado, apartarnos del Señor. Pero Dios tiene palabras hoy para nosotros. ¿Cómo podemos a través de la palabra del Señor vencer todo ese pecado? La palabra nos lo dice. Ayer que yo lo leía, ¿verdad? El jueves estuve con mi hija Monse y con mi hermana platicando de estas cosas. Y luego ayer platicando con mi hija Londra, estaban mi hija Fanny, Rogelio y Antonio, y estábamos platicando al final de nuestro día del libro de Juan, y leíamos palabra y palabra, textos y textos, donde el Señor nos habla y nos dice cómo nosotros podemos vencer. Sí se puede en el nombre de Jesús, nada más que a veces, pues no sé, no somos muy dados a leer la palabra del Señor, amén. Pero vamos a leer lo que dice ahorita la palabra. Si abren su Biblia, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia. ¿Cómo dije que se llamaba la prédica? Y se hizo carne, ¿verdad? ¿Por qué yo quise tomar esta parte bíblica? Porque quiero que la palabra de Dios se haga carne en nuestro corazón, amén. Se haga carne en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor así, ¿verdad? Dice en el capítulo 1 del libro de Juan, dice, y el verbo hecho carne. ¿Ustedes saben quién es el verbo? Dios, ¿verdad? El mismo Dios. Dice, en el principio vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 17, hasta donde termine esa parte, y después vamos a ir desarrollándolo, amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dice la palabra del Señor, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, diga la vida. ¿En quién estaba la vida? En Él, ¿verdad? Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo, ¿verdad? Luego dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿De quién está hablando aquí? Juan el Bautista, no Juan el discípulo, sino está hablando de Juan el Bautista, no se confunda. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todo creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que Él diese testimonio de la luz. Aquí está hablando que hubo un hombre que dio testimonio de que iba a venir Jesucristo, ¿verdad? Que iba a venir en carne, amén. ¿Sí está entendiendo? No era Él la luz, está hablando de Juan el Bautista del mismo, dice, sino para que diese testimonio de la luz, que era Cristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció, y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, amén. Luego dice la palabra del Señor en el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Lleno de qué? Gracia y verdad. Juan dio testimonio. ¿Quién Juan? Bautista, ¿verdad? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, ¿verdad? Está diciendo que Jesucristo, el Dios, ya estaba en la tierra, amén. Pues la ley por medio, ¿sí me quedé ahí? Dice el 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, a el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjense bien que esta palabra, cuando yo la empecé a meditar, porque cuando Dios me dio
esa parte de que teníamos que traer una renovación a nuestra vida, yo le decía, Señor, ¿y cómo podemos renovar? Y yo voy a confesarlo, a mí me ha costado mucho renovar mis pensamientos, me ha costado mucho renovar mi forma de ser. Nos hablaban de los hábitos, nos hablaban de muchas cosas que le estorban al cristiano para poder vivir una vida plena en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Cuesta mucho trabajo, pero ¿saben qué? Yo le decía, Señor, pero ¿por qué nos cuesta mucho trabajo? Y Dios me daba la respuesta en esta parte bíblica, y ahorita la vamos a ver. Cuesta trabajo, pero ¿sabes por qué nos cuesta trabajo? Porque dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará, ¿qué? Libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Cuando tú y yo conocemos la verdad, vamos a traer libertad a nuestra mente. Pero ¿sabes por qué a veces no tenemos esa libertad? Porque no conocemos a la verdad, que es Cristo Jesús. Nosotros quizá, muchos de aquí, haciendo un porcentaje de personas que son quizá, ¿verdad? O somos, me voy a involucrar, somos verdaderamente hijos de Dios, o el porcentaje, ahora que estuvimos allá con el apóstol Mario, con nuestro papá, ¿verdad? Hablaban de un porcentaje que se va a ir con Cristo. Y déjeme decirle que cuando sacaron cálculos, hablaron de este porcentaje, vino mucha tristeza a mi corazón, porque es mínimo el porcentaje que se va a ir con el Señor. Es mínimo. Yo sé que aquí habemos muchas personas, ¿cuántas sabremos? No lo sé ahorita cuántos somos, pero déjeme decirle que nosotros tenemos que tener una búsqueda, un entendimiento de que tenemos que ser transformados y cambiados, porque el porcentaje que se va a ir con el Señor es muy poco. Tú y yo no debemos de estar confiados de que porque estamos aquí sentados nos vamos a ir con el Señor. A veces estamos bien confiados, creyendo que porque estamos aquí nos vamos a ir con el Señor. Y no es así, amado. No es así. Muchos de nosotros tenemos que cambiar muchas cosas, empezar a tener una vida diferente. Cuando entramos al camino de Dios, queremos seguir viviendo en Dios, ¿verdad? Queremos recibir las promesas, las bendiciones de Dios, cuando seguimos teniendo una vida igual que la de antes. Y yo siempre lo he dicho, no puedes esperar, no puedes pedir resultados diferentes cuando estás aplicando la misma forma y estilo de vida. ¿Sí me explico? No podemos. Tenemos que empezar a cambiar. Y Dios me daba respuestas en la palabra del Señor para poder vencer el pecado. Y le dije, Señor, tú sabes que vivimos en un mundo donde nos inundan de pecado, donde nos inunda de tentaciones, de falsedad, de mentira, de engaño. Es que, ¿cómo quieres que le hagamos? Yo le preguntaba, Señor, ve los jóvenes. Y Dios me decía, no hay pretexto. Yo tengo respuestas. Yo sé cómo ellos pueden vencer. Cuando tú y yo conocemos a Dios, a la verdad, que es Cristo Jesús, lo conocemos. Y déjame decirte que la palabra conocer no es leer y saber de Él. Conocer, cuando habla de la palabra conocer, habla de intimidad personal con Dios. Habla de intimidad. Y ¿sabes qué? El conocer a Jesucristo nos va a dar la fuerza para que tú y yo podamos vencer el pecado. ¿Qué pecado? Aquel que te ha hecho caer una y otra y otra y otra vez. Cuando tú y yo conocemos a Jesucristo, conocemos a la verdad, al camino, la verdad y la vida. Cuando lo conocemos en intimidad, eso te va a dar la fuerza para que tú puedas vencer el pecado que te ha hecho caer una y otra y otra y otra vez. ¿Qué pecado es? No sé, quizá el pecado sexual, la masturbación, el alcoholismo, la drogadicción, qué sé yo, la mentira. Tantas cosas que hay en las cuales a veces estamos cayendo, el engaño. Y la palabra nos enseña de qué forma y de qué manera nosotros podemos vencer ese pecado. En estos días del Congreso de Jóvenes se hicieron preguntas, como ya lo mencionábamos, cómo podemos, y de todas las preguntas que hicieron, a mí me impresionaba esa. Y sí, ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos? Hazte la pregunta, quizá no has podido vencer ese pecado porque no conoces a Dios. Porque dice aquí en Juan capítulo 1 versículo dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los hijos de Dios conocen a su Padre y saben lo que le gusta y lo que no le gusta, ¿verdad?
Usted como hijo o como padre, yo como hijo, yo sé yo conozco a mi papá y a mi mamá, hablando de padres carnales, biológicos, ¿sí me explico? Entonces, la misma función debemos hacer nosotros como hijos de Dios, conocer al Padre, qué le gusta, qué no le gusta, ¿sí me explico? Y eso nos va a traer libertad a nuestras vidas. ¿Cómo es posible? Yo lo he mencionado, que Jesucristo sea libertador de libertadores y sigamos viviendo en una vida de esclavitud. Fíjense bien, Moisés, cuando el pueblo de Israel trajo libertad, los hizo libre, fue preservado, ¿verdad? Fue escogido de parte de Dios para levantarlo como profeta, como guía, para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Dios lo levantó y sacó al pueblo y cumplió su promesa. Lo mismo hizo el Padre, mandó a Jesucristo para que tú y yo tengamos libertad, vida eterna, para poder salir del pecado. Pero a veces estamos de la misma manera que el pueblo de Israel. Seguimos queriendo tener la misma vida que antes, de esclavitud. Y a veces esa esclavitud no nos damos cuenta que estamos viviendo en esa esclavitud. ¿Sabes por qué? Porque la carne, la vida se acostumbra a vivir en la porquería. Se acostumbra a vivir en el lodo. Se acostumbra a vivir, pues ya que, y nos hacemos conformistas, ¿sí me explico? Nos conformamos al pecado, y pues ya que, pues ya ni modo. Pues el mexicano tiende mucho a ser así, tendemos mucho a ser así. Pues ya caí, pues ya ni modo. Pues ya si me voy al infierno, una vez escuché una persona que dijo así, pues si ya me voy al infierno, pues ya ni modo. Ya solo dicen riéndose, pues ya me estaré, ni idea, escúchame bien, dile que está a tu lado, ni idea tienes. Ni idea tienes. La palabra del Señor dice la palabra del Señor que ahí el gusano nunca muere, la lumbre nunca se apaga. La Biblia lo dice ahí. Hermano, nada más de pensar en ese juicio, en esa situación, digo, Dios mío, se me eriza el cuero. Digo, Señor, ayúdanos a poder, en el nombre de Jesús, a poder entender y ser libres de la esclavitud, porque el enemigo está ganando ventaja. Cuando yo escuchaba el porcentaje de las gentes del porcentaje de las personas que se van a ir con Jesucristo, yo me horrorizaba. Decía, Señor, y como todos nos hacemos la pregunta, Señor, yo me iré a ir contigo. Yo dije, sí, soy tu hija. Dije, y tú sabes que todos los días me esfuerzo. Usted sabe si va a ser de esas personas que van a ser arrebatadas o no. Cada uno de nosotros sabemos si somos, ¿verdad? Dignos, candidatos a irnos en el arrebatamiento. Cada uno de nosotros sabe cada uno de nosotros qué traemos en nuestra conciencia, qué traemos en nuestro corazón, cómo hemos vivido, ¿verdad? ¿Cómo hemos vivido? Yo digo, Señor, ayúdame todos los días. Padre, guárdame mi mente, mi corazón, mi vida, ¿verdad? Porque es difícil hacer. Y eso que bueno, nosotros salimos, pero bueno, nuestro entorno es una vida cristiana. Yo sé que muchos de ustedes salen a trabajar allá afuera. Salen a trabajar, se exponen, son expuestos a muchas cosas. Muchos tienen taxis, muchos trabajan en empresas, en fábricas, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Y se enfrentan, hombres, jovencitos, jovencitas, se enfrentan en la escuela a droga, a tentaciones, a homosexualismo, a lesbianismo, se enfrentan a muchas situaciones difíciles. Pero ¿sabes qué? La Biblia te da la respuesta para que tú puedas vencer esas situaciones. Dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y conoceréis, ¿verdad? Y conocerlo, ¿verdad? Quiero que nos enfoquemos mucho en esa parte bíblica donde dice, y conoceréis, porque el conocer a Dios es en intimidad. Y cuando tú lo conoces, tú vas a saber lo que a Dios le agrada y a Dios no, y vas a poder vencer el pecado. Amén. Es bien importante que tú y yo de hoy en adelante decidamos en nuestro corazón, como decía el pastor David, en estos días no vamos a leer la palabra nada más cuando vamos a predicar o a orar, cuando vamos a evangelizar a una persona. Esa tiene que ser nuestra vida diaria. Nuestra vida diaria tiene que ser una comunión con Dios todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿verdad? Dios siempre está ahí esperando que tú y yo vayamos, ¿verdad? Siempre está Él esperando que tú y yo nos presentemos delante de Él para ir a recibir fuerzas de parte del Señor para poder enfrentar todas estas situaciones difíciles en las cuales nos enfrentamos. Pero a veces vivimos una vida
lo voy a decir con esa palabra, mediocre, ¿verdad? Conformándonos a que pues ya oré. O sea, yo me pongo a pensar y visualizo, ¿te imaginas que yo le dijera a una de mis hijas, oye hija, que eso, sí, sí, ya te oí, y me fuera, yo me iba a indignar, oye, espérate, ¿verdad? Cabeza hueca, ven acá, te sientas y me escuchas, ¿verdad? Y Dios no actúa así. Dios nos da libre albedrío. Ojalá y el Señor, ¿verdad? En ese momento sintiera un jalón de greñas, ¿verdad? Y me dijera, a ver, siéntate, ¿verdad? Pero Él es todo un caballero. Cada uno de nosotros decide a dónde ir. Y muchas veces sí viene el Señor con vara. Cuando tú eres su hijo, verdaderamente eres su hijo, Dios va a venir a zumbarte porque porque te ama, porque Él no quiere que perezcamos, como dice la palabra del Señor. Mira, hay muchos, ¿cómo te diré? Son tiempos bien tremendos. Yo cuando amanece y veo el cielo, yo siempre estoy viendo el cielo, las noticias, y es mi debilidad, ¿verdad? Tengo puras noticias ahí me dicen mis hijas, ya no veas las noticias porque nada más te espantas, ¿verdad? Y yo le digo, no, es que tengo que ver qué es lo que está pasando, tengo que enterarme de lo que estamos viviendo. Y siempre me están regañando por ver noticias y me dicen, ¿y ya vieron que tembló? Mamá, ya todos los días está temblando. Y yo, ¿verdad? Una situación así, pero estamos en tiempos bien difíciles, amado. ¿Qué quiero que hoy tú dejarte sembrado en tu corazón? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi anhelo? ¿Y cuál es el anhelo del Padre, de mi esposo? Mi anhelo es que hoy despertarte esa necesidad de que empieces a leer la palabra, porque la palabra te va a dar la fuerza. Encontramos muchos textos bíblicos, hay muchos, de hecho toda la palabra, ¿verdad? Dice Timoteo, segunda de Timoteo 3:16, que la escritura fue inspirada ¿por quién? Por Dios, ¿verdad? ¿Útil para qué? Para enseñar, entonces, fíjate bien, es que yo pequé, ¿verdad? Y no sentí nada, no siento ni arrepentimiento. Vea la palabra, porque la palabra de Dios fue inspirada por Él para redarguirte, ¿de qué? De tu pecado. Entonces, si ya no sientes ese dolor por pecar contra Dios, vete a leer la palabra, porque dice que la palabra te va a redarguir de tu pecado. Hay gente que yo he visto, pues es que ya no siento nada, o sea, ya peco y como dice mi esposo, como si me comiera unas conchas Bimbo, no siento nada, ¿verdad? Al contrario, me gusta. Pero ¿sabes por qué esa gente ya no siente nada? Porque no lee la palabra. Y la palabra nos va a ¿qué? Redarguir. Nos va a redarguir. Si tú ya no sientes dolor porque pecaste contra Dios, Dios a través de su palabra nos va a redarguir. Y eso es bueno, porque entonces vamos a venir a Dios a hincarnos, a llorarle, a decirle, Padre, perdóname, quiero volver a ti con todo mi corazón. La palabra del Señor tiene poder. Mire, ahorita lo que leímos en Juan capítulo 1 dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sabes de qué está hablando? Que Dios es la palabra viva. Dios es la palabra viva. Entonces cuando tú la lees, yo en algún momento les he comentado a ustedes que cuando yo leo la palabra, no sé, algo me sucede, ¿verdad? No siempre, pero la mayoría de veces siento como si algo me entrara desde la cabeza hasta acá, y siento como mi corazón se hace pasita. No sé si a alguien le ha pasado así. Cuando lees la palabra de Dios, ¿verdad? Entra por mi cabeza y se cumple lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, que es como una espada que penetra hasta partir las coyunturas, los tuétanos. Y ayer veíamos una versión, no recuerdo qué versión leía mi hija Londra, donde hablaba de que penetra hasta los ligamentos, hasta los tuétanos, ¿verdad? Y yo decía, qué tremendo. Entonces, la palabra es la que va a cambiar tu vida, es la que te va a dar la fortaleza para poder tú vencer el pecado, ¿verdad? Mayormente, ¿verdad? Todos aquellos que preguntaron, ¿cómo puedo vencer el pecado? Esa es la manera de poder vencerlo. Jesucristo, la palabra de Dios, el verbo de Dios, es la palabra logos, la palabra escrita. Pero en estos días nosotros hemos recibido una palabra rema. ¿Cuántos recibieron un rema de parte de Dios? ¿Verdad?
Pero ahora tenemos que vivirla en el kairos de Dios, ¿verdad? Yo pensaba en todo esto. Recibimos la palabra, nos dieron palabra de Dios, la palabra escrita, la palabra viva de Dios. Tú la recibiste, ¿verdad? Yo espero que la hayas recibido en tu corazón, la hayas atesorado. Ahora que fuimos a Oregon, Dios nos dio mucha palabra. ¿Y sabes cómo me siento? Que todo el tiempo traigo una charola grandota con mucha comida y no me la he podido terminar. La traigo así, y me como una cosa y me como otra. Todavía no me ha caído así y quiero tenerla aquí y me la quiero acabar toda. Quiero asimilarla, quiero vivirla, quiero entenderla, quiero ponerla por práctica. Quiero hacer, le digo, Señor, no quiero que se me olvide, porque yo soy igual que usted, yo fui a un congreso y no quiero que ese congreso pase desapercibido y la palabra pase desapercibida. Quiero que esa palabra que Dios dio allá se haga logo, se haga rema en el kairos, en el tiempo de Dios. Y sé que este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo para que tú recibas la palabra de parte del Señor, para que tu vida sea transformada y cambiada. Amén. Pero eso lo decides tú. Cada uno de nosotros decidimos qué hacer con nuestra vida. Dios nunca ha venido, ni nosotros también. A ver, mira, aunque a veces somos un poquito intensos en esta iglesia, mira, vuélvete a Dios, mira, te mandamos llamar a la oficina, mira, Dios así, ya van a molestar. No es que te molestemos. ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque es nuestro trabajo. Porque Dios te ama, porque Dios te está previniendo, porque Dios quiere que haga un cambio, una transformación en tu vida, porque no queremos que te pierdas, porque queremos que te ordenes. Ahorita lo que estaba diciendo el pastor Chuchito respecto que hermano no esto, hermano no se estaciona, hermano que la basura, hermano, ¿sabes qué es? No es regaño. Mucha gente lo toma regaño, pero le voy a decir, no es regaño, es Dios hablándote a tu vida. Te dice, hijo, ordénate, ¿sí o no? Es ordenarse, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros podamos empezar a vivir una vida comiendo la palabra. La palabra nos va a hacer libres, ¿verdad? Si tú estás cayendo una y otra y otra y otra vez en el mismo pecado, ve a la palabra, porque la palabra te va a redarguir, porque la palabra te va a enseñar. Vamos a ver qué dice Timoteo 3:16, si me lo ponen. Déjenlo busco, ¿ya está? ¿Ya lo tiene? Búsquelo. Gracias a Dios que ya encontré mi Biblia. Ay, Dios, Timoteo. ¿Ya está? Ok. Segunda de Timoteo, pero me gusta leerla en mi Biblia, espérenme. Segunda de Timoteo 3:16. Dice así, dice, toda la escritura, leamos todos, 1, 2, 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Espérese ahí tantito, fíjese bien, ¿verdad? ¿Por qué a veces seguimos cayendo en el pecado, Vuelvo y repito, porque no conocemos la verdad, porque no conocemos la palabra del Señor. El Señor nos va a redarguir y nos va a enseñar. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Fue escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo de Dios a esos hombres. Amén. Mucha gente dice, ay, le escribieron hombres. Bueno, sí, pero fue inspirada por Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado por inspiración de Dios a alguna otra persona? Que Dios, tú dices, híjole, yo he escuchado muchachos que dicen, ¿qué se cree que le di la palabra a un muchacho y así, y a una persona? Y sabe que me fluían los versículos y yo no sabía cómo se me venían a la mente. Y yo sé que a más de 2 o 3 aquí le ha pasado, ¿verdad? Que dices, híjole, en ese momento no llevaba ni un versículo en la mente, pero Dios a través de su Espíritu Santo te fue dando los versículos para darle a aquella persona. Entonces, la Biblia dice que fue inspirada por Dios, así como muchos de nosotros hemos sido inspirados para hablar, para decir, para profetizar, para hacer cosas de Dios, ¿verdad? Es de la misma manera que la Biblia fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, usando la vida de ¿qué? De hombres y también de mujeres. Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero algo que me llama
llamó mucho la atención aquí fue eso, que la palabra de Dios fue inspirada, es Dios mismo, y cuando tú la lees, eso te va a redarguir de tu pecado. Te va a redarguir. Tú quieres saber cómo poder vencer ese pecado que te ha hecho caer una y otra y otra y otra vez, ¿verdad? Leyendo la palabra. La palabra va a traer cambios a tu vida. El Salmo 19 ahorita lo vamos a leer. Y todo lo que es, bueno, toda la Biblia, pero hay partes bíblicas bien específicas acerca de la palabra, de los mandamientos, de la ley del Señor. En el libro de Proverbios, el libro de los Salmos nos enseña cómo podemos vencer. Amén. Todos pecamos, dice la palabra del Señor, y que estamos destituidos, ¿verdad? De la gloria de Dios, dice el libro de Romanos. Pero la diferencia y la bendición viene cuando conocemos a Dios. Él no solo vino para que supiéramos que Él murió nada más así, sino que su muerte tiene un propósito que tú y yo debemos de conocer, para experimentar la verdadera libertad que Cristo, de Cristo en el pecado, ¿verdad? Experimentar la verdadera libertad. Tenemos que empezar a clamar y a buscar y retomar, a volvernos a la palabra del Señor. Tenemos que empezar a leer otra vez la palabra del Señor. Sinceramente, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros en esta semana, vámonos a esta semana, leyeron la palabra de Dios? No levante la mano. Si lo hiciste, qué bueno, pero si no lo hiciste, ahí está Dios. Hace rato decía la pastorcita Blanca, ¿verdad? Su Espíritu Santo está en este lugar, ¿verdad? Y el Espíritu Santo se pasea en este lugar, ¿verdad? Y a Él no podemos mentirle. ¿Leíste la palabra? ¿Cuánto tiempo estuviste en comunión con el Padre en esta semana? Haz esa pregunta, ¿verdad? En algún momento también a mí me la hicieron y por dentro algo me compungía en mi corazón. Dije, Señor, perdóname. A veces somos tan ingratos, tan desleales con Dios, y a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué me pasa? ¿Por qué vienen estas cosas a mi vida? Por eso, porque tú y yo hemos sido desleales con Dios, porque tú y yo nos hemos apartado, hemos querido vivir como se nos pega nuestra regalada gana, y no es así. Creemos que porque ofrendamos, diezmamos, ¿verdad? Aquí no se pagan indulgencias, amado. ¿Sí me explico? Aquí porque venimos a orar, es orar, ¿verdad? Pues sí es una necesidad, pero eso no va a quitar tu pecado. El pecado tú tienes que vencerlo, y la forma Dios nos la está dando. ¿Sí me explico? No creamos que porque estamos aquí, y lo digo por mí, no crean que o porque yo soy la pastora de la iglesia, yo ya no tengo que orar, o yo ya no tengo que leer la Biblia, o yo ya no tengo que portarme bien, de ninguna manera, con mayor razón, porque lo que yo haga va a bajar a ustedes, y lo que haga mi esposo va a bajar a mis hijos, y después ¿a dónde? A la iglesia. Entonces es bien importante que nosotros, y ahora tú tienes una familia, tú tienes hermanos, el que es hermano mayor, ¿verdad? Si cuando uno es hermano mayor, lo que tú hagas también baja a tus hermanos. Y todo es una cadenita, es una cadena de mando. Si tú como esposo, ¿verdad?, estás viviendo una vida desordenada, no pienses que tus hijos van a ser ordenados, o que tu esposa va a ser ordenada, porque estás siendo un mal sacerdote, porque no estás orando, porque no estás buscando a Dios. Y a veces queremos que las cosas nos salgan súper bien, pero nosotros no cumplimos en esto. No cumplimos, ¿verdad? Y luego venimos y nos quejamos y decimos, y hay tantos problemas en casa, pero es por causa de eso, porque no hemos leído la palabra. Y la Biblia dice por sí misma, cuando tú lees la palabra por sí misma, porque es la palabra escrita, el Dios vivo es la palabra, es el verbo, era Dios, y nos dice así que el verbo es Dios encarnado. ¿Sí me explico? Y cuando tú lees la palabra te va a hacer volver al camino correcto de parte de Dios. Te va a hacer volver. ¿Cuántos de nosotros acabaron de ver? ¿Cuántos de aquí acabaron de leer la Biblia en este año? Que la leyeron completa. Sinceramente, ¿cuántos de nosotros? Honestamente, ¿cuántos la acabaron de leer? Toda la Biblia. Levante su mano con honestidad. ¿Nadie?
con sinceridad, levante su mano. Si usted leyó, ya va a terminar el año. ¿Usted leyó la Biblia? ¿Acabó de leer la Biblia en todo el año? ¿No hay nadie aquí? Entonces el mensaje es para usted y para mí. ¿Sí me explico? Yo conozco una persona que no es muy entregada a Dios, ¿verdad? Pero se chuta la Biblia, de verdad. Se leyó una que es normal y ahorita se leyó una que es de estudio, con todo y los estudios y los comentarios. ¿Sabes por qué a veces caemos en el mismo pecado? Por eso. Porque no hemos leído la palabra de Dios y la palabra nos va a hacer volver. La palabra nos va a hacer volver al camino, nos va a redarguir y nos va a instruir y nos va a guiar, ¿verdad? Es nuestro mejor consejero la palabra de Dios. Nuestro mejor consejero es la palabra de Dios porque te va a instruir qué camino es el que debes de seguir, qué camino es el que hacia dónde debes de ir. Y Él mismo, la misma palabra te va a corregir, te va a redarguir, te va a decir qué hacer. No sabes qué hacer, ¿verdad? Tienes problemas, tienes un pecado, ya no aguantas, ya no puedes, ¿verdad? La palabra del Señor nos va a decir de qué forma podemos deshacernos de ese pecado, de esa larva que traes constantemente pegada atrás de ti. Me gusta mucho uno de mis versículos favoritos, es Hebreos 12, donde dice despojémonos, y nos los enseñaban en estos 2 días de congreso. Despojémonos del peso y el pecado que nos asedia y corramos la carrera. Pero ¿sabes qué? Ya nos acostumbramos a andar como el jorobado de Notre Dame, ¿verdad? Así, ya nos acostumbramos, ya hasta apapachamos el pecado, ya lo traemos, las cargas ya traemos ahí, ya nos acostumbramos. Ah, sí, pues otra vez caí, otra vez la regué. Pues ya ni modo, ahora sí, el próximo año, y estás esperando que venga el 1 de enero para entonces empezar a leer la Biblia y empezar a conocer íntimamente, ¿verdad? Al verbo de Dios, a la palabra viva, a la palabra encarnada. Dices, bueno, todavía tengo, ¿qué será? ¿Cuántos días o cuántos meses nos faltan para terminar este año? 2 meses, ¿verdad? Aproximadamente. Ah, bueno, pues en estos 2 meses le doy vuela a la hilacha, pero ya en enero ya ahora sí la voy a leer. Ahora sí, para que Dios me redarguya, para que Dios me enseñe, para que Dios me instruya, ¿verdad? Entonces tengo chance, casi 2 meses, ya hasta hacemos cuentas. Ah, bueno, ¿verdad? Y tantos domingos y tantos sábados. Híjole, no, pero pues todavía me falta salir a cotorrear y pues no creo que tenga la fuerza, ¿verdad? Para decirle que no, quizá al cigarro, al alcohol, al chisme, a la droga, al sexo, ¿verdad? O sea, no tienes chance porque Dios puede venir hoy. ¿Sí me explico? Está bien difícil la situación, está fuerte. Dios puede venir en cualquier momento. ¿Cuántos saben que en estos días se está celebrando la fiesta de los tabernáculos, verdad? Sí. Y cuando leo la palabra de Dios que dice aquí en el libro de Juan que Él vino y habitó entre nosotros. Fíjense bien, Él habitó, Él está en medio de nosotros, amado. Pero ¿sabes por qué? ¿Mande? Vino a tabernaculizar con nosotros. Pero es eso que te menciono, que no hemos leído la palabra, no conocemos al Dios vivo. Me platicaba el pastor Alan y la pastora Betel, dice, mamá, estábamos preguntándole a los muchachos, ¿verdad? Acerca de la Biblia, de historias de la Biblia, le estábamos preguntando pues cosas que deberíamos de saber a los jóvenes, ¿verdad? Que vienen a primero, a segundo, a tercero, a cuarto nivel, que tienen mentores, que tienen grupo de oración. Les preguntaban cosas de la Biblia y no sabían nada. ¿O estoy mintiendo, Oscar? ¿Estoy mintiendo? No sabían nada. Antes decían, es que ya sabemos que David y Goliat, ¿verdad? Ahora los jóvenes ni siquiera saben quién es Goliat. Mucho menos David, ¿verdad? Ah, pero es culpa de los pastores juveniles. No, no es su culpa, porque usted tiene un primero, un segundo, un tercero, un cuarto nivel, tiene un mentor, tiene un grupo de oración. ¿Sí me explico? Entonces, si yo ahorita les preguntara que me dieran un versículo de cada libro de la Biblia, ¿me lo podrían dar? ¿Un versículo? Al apóstol no, ¿por qué? ¿Verdad?
Te empieza a decir la columna vertebral, Romanos 1, esto, Romanos 2, Romanos 3, ¿verdad? Muertos al pecado, vivos para Dios, ¿verdad? Y te empieza a dar toda la estructura. Y la palabra de Dios es la que hoy, escúchame bien, es la que hoy nos va a fortalecer para todo lo que nosotros nos enfrentamos allá afuera. La palabra de Dios. Ya sinceramente, ¿quién la leyó toda la palabra en este año? No tenga pena, si fue uno, nadie la terminó. Vamos a comprometernos con Dios a leer la palabra, ¿no? Por ahí escuché y leí una vez que si la leemos 10 minutos diarios, la terminas en un año. ¿Cuánto? 10 minutos diarios, la terminas en un año. Escuche bien, ¿verdad? Entonces, no te va a dar chance, si tú la lees 10 minutos diarios, la palabra no te va a dar chance de pecar, ni volver a reincidir en el mismo pecado, porque la palabra de Dios te va a estar redarguyendo, te va a estar instruyendo y te va a estar enseñando que no debes de caer en ese tipo de pecados, o te va a dar la fortaleza. Yo hablaba con mi hija Monse y le decía, ¿sabes? Sí, creo que sí fue con Monse o Alondrita. Le digo, creo que fue Alondrita ayer, le decía, ¿sabes que la oración es el que le da la fuerza al sistema inmunológico del cristiano? Tú dejas de orar, inmediatamente te haces, ¿cómo se dice? Débil ante todo virus que viene. El virus del pecado, el virus de esto, el virus del otro, porque no tienes fuerza, ¿verdad? Y cuando ves cristianos enfermos, inmediatamente lo primero que les preguntamos todos los que ministramos y aconsejamos, ¿estás orando? No, ya tengo un mes que no oro. Pues, con razón, ¿verdad? Porque no hay fuerza, no hay poder, no hay unción, no hay fortaleza, no hay nada que te ayude a resistir todas las situaciones de allá afuera. Por eso estamos a veces enfermos en la iglesia, enfermos de pecado, hay cadenas en nuestra vida, hay esclavitud en nuestra mente porque no ha sido regenerada. Qué padre, escuchamos ayer la palabra del Señor y estuvo impresionantemente hermoso, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? La chamba empieza ahorita, a que tú y yo pongamos por práctica todo lo que escuchamos. ¿Sí me explico? ¿Amén o no amén? Entonces la chamba empieza ahorita, que tú y yo empezamos a poner por práctica todo lo que escuchamos. Dios habló en nuestras vidas y estábamos quebrantados, ¿verdad? Y humillados y Señor, sí, cierto, perdóname esto y lo otro, y confesamos nuestro pecado, y claro que es bueno y es necesario, pero ahorita no esperes a que llegue 1 de enero. ¿Sí me explico? Hay que empezar ahorita a leer la Biblia, ¿verdad? Es que no puedo por el trabajo, pues llévesela al trabajo. Ya hay audible, hay dramatizada, ¿verdad? Hay de todo. Nada más no lee el Apocalipsis antes de dormirse, ¿verdad? Porque entonces sí, ni va a dormir. Bueno, pues está bien, que ni duerma. Con mayor razón, dice el apóstol, ¿verdad? Con mayor razón, póngase el Apocalipsis. No vaya a ser como mi esposito que estaba oyendo un testimonio del infierno a la 1 de la mañana. Le digo, ay corazón, no inventes. Le digo, no puedo dormir, le digo, cámbiale, pon los salmos, ¿verdad? O algo así. Entonces, bueno, pero sí, nosotros tenemos que empezar a leer la palabra del Señor. ¿Cuántos se comprometen a leer la palabra del Señor? ¿Amén? ¿De verdad? Alce la mano. Dios lo está viendo, ¿eh? Y el Espíritu Santo de Dios está en este lugar y te está viendo que tú ya hiciste un compromiso. ¿Cuánto vas a leerlo diario? Mínimo, ¿cuánto? 10 minutos. Dile al que está a tu lado, hay que leer la Biblia. Dile, ¿quieres vencer tu pecado? Díselo. Lee la Biblia. Porque la Biblia te va ¿a qué? A redarguir. Amén. Dios te va a redarguir a través de su palabra. Dios te va a enseñar. Pero es que no sé cómo hacerle. La Biblia te va a instruir. La Biblia te va a instruir. Vamos a regresar al libro de Juan. Yo voy a regresar aquí al libro de Juan. ¿Está contento? Amén. Dice, nuevamente lo vamos a leer. En el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo? Dios, ¿verdad?
El verbo de Dios. ¿Sabe qué? Esta palabra está viva, hermano. Está viva. Cada palabra, cada acento, cada tilde está viva, ¿verdad? Y me encanta lo que dice la palabra del Señor. Dice que cuando tú das la palabra dice nunca vuelve, ¿qué? Vacía, porque está viva. Siempre va a traer o consuelo, o te va a redarguir, o te va a instruir. Algo va a ser la palabra del Señor, pero de que algo va a suceder, va a suceder. Este era el principio con Dios, ¿verdad? Todas las cosas por Él fueron hechas. Todo lo que tú ves, por Él fue creado, hermano. Tú, la palabra, los cielos, la tierra, todo eso fue creado por el Señor. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Fíjate bien, la luz, ¿verdad? Aquí dice, la luz en las tinieblas resplandece, ¿verdad? Cuando tú te sientes en tinieblas, Dios, la palabra viva, la palabra que está escrita, cuando tú la empiezas a leer, inmediatamente va a venir la luz a tu vida. Muchas veces nuestra vida está en tinieblas, en muchas situaciones, pero ¿sabes por qué? Porque no está la palabra en nosotros. Porque no hay palabra en nosotros. Y la palabra de Dios dice aquí que es luz. La luz en las tinieblas resplandece. Y a las tinieblas, dice, no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, que este es Juan, cual se llamaba Juan. Esto vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿Quién dio testimonio otra vez? Juan, ¿verdad? A fin de que... ¿Cuántos han leído el Evangelio de Juan? Amén, ¿verdad? Cuando llegamos a Jesucristo, lo primero que te ponen a leer es el libro de ¿qué? De Juan. La mayoría de personas leen el libro de Juan, ¿verdad? Dice, y hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué tristeza, ¿verdad? Que en este pleno tiempo, en este tiempo que estamos viviendo, tú y yo no conozcamos a Dios, ¿verdad? Dios te está dando la oportunidad de que tú le conozcas. Tienes la Biblia, tienes la palabra del Señor. Estaba oyendo una persona que estaba diciendo que en el lugar donde viven está prohibida la Biblia, que creo es en China, en Rusia, ¿en qué otros países? Corea, Taiwán, ¿verdad? Y nosotros aquí nos hemos encontrado Biblias todas deshojadas, rayadas, ¿verdad? Llegamos y la aventamos a la casa, ¿verdad? Y la tenemos como... Pero, hermano, esto es Dios. La Biblia es Dios. ¿Sí me explico? ¿Se imaginan? Yo estaba bien desesperada porque no encontraba mi Biblia. Sí, yo dije, me sentía bien mal. Dije, Señor, ayúdame a encontrar mi Biblia. Fuimos a darle la palabra a una persona con la pastorcita Tere, y ahí cuando bajamos a un lugar, la dejé ahí abajo de su camioneta, y ahí estaba. Gracias a Dios. Pero pues, luego, pues es que no la he leído porque se me perdió. No, pues tuve que irme a comprar luego una, ¿sí me explico? Y hay muchos de nosotros sí hacemos pretexto. Es que no tengo Biblia. Pero tienes celular y ahí la tienes, ¿verdad? Entonces no debe de haber pretexto para nosotros. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor déjeme ver, Juan 14. Yo había apuntado este texto y no lo encuentro aquí. Juan 14. Creo que sí. Dice la palabra, bueno, vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice, Jesús es el camino, ¿a quién? Al Padre. ¿Y qué dijimos que era la palabra del Señor? Que era Dios mismo, amén. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué tremendo. Ojalá y a nosotros no nos pase lo que a Tomás, porque la verdad, el camino, ¿verdad? El Dios mismo, la palabra, el verbo de Dios estaba con ellos. Estaba ahí con ellos, convivía con ellos. Y ahorita estamos en ese tiempo igual. Dios está con nosotros, convivimos, sabemos, tenemos la palabra, ¿verdad? Y Tomás dijo, ¿verdad? ¿Cómo sabremos, Señor? No entendía, ¿verdad? Dice, y dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber? Tú y yo sabemos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nosotros sí sabemos. Hay de ti, hay de mí, ¿verdad? Que no pongamos en práctica lo que la palabra del Señor dice. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero fíjense bien, si nosotros no conocemos a Jesucristo, al verbo de Dios que se hizo carne, menos vamos a poder conocer al Padre. Porque dice que si conoces a Él, vas a poder conocer ¿a quién? Al Padre. ¿Cuántos quieren conocer al Padre? Pero si no leemos y no conocemos a Jesucristo, al Hijo de Dios, al que se encarnó y vino en carne, hay gente que tú le dices: oye, ¿tú conoces de Dios? Sí, yo conozco de Dios. No conoce. Gente que la ves allá afuera, que no se reúne, que no practica la vida cristiana, ¿verdad? Sí, yo conocí hace tiempo. No conoció, porque si hubiera conocido no estuviera en el mundo. ¿Sí me explico? Porque si hubiera conocido no estaría en el mundo. ¿Estaría dónde? Buscando a Dios, mínimo congregándose, ¿verdad? Congregándose. Entonces la gente hoy en día cree conocer de Dios, y muchos quizá de los que estamos aquí, perdónenme lo que le voy a decir, creemos conocer a Dios. Pero nuestra vida dice, ¿verdad? En una tabla, en un porcentaje, da a conocer que tanto nosotros conocemos de Dios, nuestra propia vida, por nuestros frutos. ¿Sí me explico? Porque a veces nosotros nos catalogamos o nos ponemos el título de que, no, mira, la hermana está, o el hermano está bien entregado a Dios, velo cómo está quebrantado. No, nos enseñaban en estos 2 días, nos enseñaban, ¿verdad? Que realmente a veces hay gente que está así bien quebrantada, y no porque esté mal, eso es precioso delante de Dios, porque tus lágrimas son llevadas delante de Él. Pero, ¿verdad? Eso no significa que eres una persona que conoce a Dios. Una persona que conoce a Dios ya no cae en las mismas situaciones. Es redarguido por la palabra de Dios, porque lo conoce, porque tiene intimidad personal. ¿Con quién? Con el Padre. Y conoce la palabra de verdad. Y dice la Biblia que Jesucristo es el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Tú quieres vida en abundancia, vida del Padre. Tienes que conocer la palabra del Señor. Te estoy dando la clave para que tú dejes de caer en el mismo pecado. Es que no sé, es que no puedo. No, sí puedes. La Biblia dice que la palabra de Dios te va a redarguir. La Biblia inspirada por Dios te va a redarguir para que tú ya no peques. Pero muchos de nosotros ya no queremos ni que la palabra de Dios nos redarguya. Vivimos alá y se va, ¿verdad? Como queremos, ¿verdad? Pues ¿qué tanto es tantito? Es un pecado chiquito, una mentirita chiquita. No hay pecado chiquito ni mentira chiquita. No hay pecadito, es pecado. La Biblia nunca dice, a ver, dígame si alguien ha visto en la Biblia que diga pecadito. ¿Alguien ha leído la Biblia y que diga pecadito? No dice pecado, ¿verdad? ¿Verdad que sí dice así? ¿Y la paga del pecado qué es? ¿Y dónde ve usted en la Biblia que dice mentirita? Así, ¿verdad? Y piadosa, mucho menos mentirita, piadosa. ¿Dónde dice?
No dice. ¿Verdad que no dice? Entonces, ¿por qué nosotros queremos acomodar las cosas a nuestra manera? ¿Verdad? La clave hoy, ¿verdad? La medicina hoy para vencer el pecado es la palabra. La medicina hoy, dile al que está a tu lado, la medicina es la palabra. La medicina es la palabra del Señor, porque es la que te va a instruir, te va a redarguir. La palabra de Dios tiene tantas cosas. Vamos a leer lo que dice el Salmo 19. Bueno, traigo el Salmo 19, el Salmo 12:6 y traigo bastantes salmos, proverbios, ¿verdad? Donde habla de la ley. Pero este salmo me gustó mucho. Estábamos leyendo anoche con mi hija. Y dice así, las obras y la palabra de Dios. ¿Cómo dice? ¿Cuántos traen su Biblia? Amén, ¿verdad? Dice, mire, yo sé que ya existe lo electrónico y que es más práctico y andamos corriendo y todo, pero vamos a hacernos el propósito de traer nuestra Biblia. ¿Sale? ¿Sí? Yo sé que ya existe lo electrónico y eso es bueno y no está mal, ¿verdad? Si tú en ese momento quieres buscar el cognado, el Strong, ¿verdad? De lo que significa esa palabra, lo puedes hacer. Allá tú y el Padre, ¿verdad? Si tú estás chateando, ¿verdad? Hay chavos que suben a la hora de la prédica, en el Instagram, la foto que está así con el muchacho que le gusta, así cruzando el pie, así los tenis, ¿verdad? Y tú dices, Chihuahuas no vino, pues sí, es hora de la prédica, ¿por qué está subiendo el tenis así? O el corazoncito en la Biblia, ¿verdad? No, hermano, no es para eso, no es para eso. La Biblia no es para eso, ni el servicio es para eso, ¿verdad? Nada que ver, es totalmente lo contrario, ¿verdad? Entonces, y hay muchachos que así le hacen, que están en la prédica y están tomándose fotos del tenis que está tocando la puntita con el chavo que le gusta. Así. Y yo dices, ay, qué romántico, ¿verdad? Me senté junto a él, ¿verdad? Y olía bien rico, decía el pastor David Escarpeta, ¿verdad? Se la voló, ¿verdad? Se la voló. Y yo dije, híjole, parece ser que como que si le hubiéramos dado una lista, vive mi Dios, que nosotros no hablamos nada de la iglesia, nada así. Y parecía que los conocía, ¿verdad? Parecía que él estaba viendo una radiografía de la iglesia. No estaba viéndolo a usted, estaba viendo la radiografía. Y yo dije, no, qué tremendo este hombre. Dije, Señor, tú lo trajiste, ¿verdad? Y por algo lo trajo el Señor. Vamos a ver qué dice Salmo 19. De veras, estoy como intrigada. ¿Nadie ha terminado de leer la Biblia en este año? Es que nadie levantó la mano y estoy asustada. No, de verdad, honestamente, usted la felicito, hermana. Dios me la bendiga mucho. Qué bueno que está leyendo la Biblia. A ver, de este lado, ¿nadie aquí ha terminado de leer la Biblia? Honestamente, yo sabía, pero ¿por qué no levantas la mano? ¿Verdad? De ahí, de ese cachito, Janet. De allá, la hermana Carmelita. De allá atrás. También tu hija, qué bueno, la mamá de Ada. ¿Quién más de hasta allá atrás? ¿De aquí? ¿Ya acabaron de leer la Biblia? ¿Toda? En este año, qué bárbaros de veras, ¿verdad? Allá atrás, ¿ya terminaron de leer la Biblia? ¿Sí? ¿La mitad? Ya vamos a terminar el año. Ya tendríamos que ir ¿en dónde? Mínimo ¿qué? Santiago, Primera de Pedro, más o menos por ahí. De este lado, tú no, corazón, tu diario me la lee. Miren, yo no tengo problema, porque a mí me la leen diario, me la leen, ¿verdad? Ponga a su esposo que se la lea, ¿verdad? O a su hermano, ¿verdad? Hoy lees tú, hoy leo yo, o a su mamá, su papá, ponga a que se las lea, ¿sí? ¿Verdad? Yo me paro con la Biblia y me acuesto con la Biblia gracias a este bendito Señor, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? De aquí, toda la Biblia, qué bueno, hermano. También tú, mija, qué bueno. Hermanos, tenemos que volvernos a la palabra del Señor.
¿Sí me explicó? Vamos a volvernos. ¿Saben qué vamos a hacer el 31? Bueno, quizá que vaya a ser mi esposo, pero bueno. Bueno, pero vamos a hacer concurso de textos bíblicos. ¿Sale? ¿Sí? Vamos a hacer concursos de textos bíblicos. Porque estamos reprobados de plano, ¿verdad? Y no sabemos los mismos, ¿verdad? Y cada año lo mismo, entonces no debe de ser así, debemos de conocerla, porque ese es el arma para poder vencer el pecado. Amén. Diga, la palabra es el arma para vencer el pecado. ¿Sí me explico? Es la palabra del Señor, ¿verdad? Como decía el pastor David Escarpeta, que están unos, aquí cae, ¿verdad? Y mencionaba un texto bíblico, ¿verdad? De juicio. Y decía, no, ese no es de Dios. Y le cambiaba. Y luego escogía otro y mucha gente así le hace, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor es como un espejo. Cuando te confronta la palabra del Señor, dices, híjole, ya estás llorando, qué bueno que te redarguya y que te incomode la palabra del Señor, ¿verdad? Cada vez que tú la abres y la lees, ¿verdad? Y casi siempre tratamos de abrirla en medio, en Cantar de los Cantares, ¿verdad? En Salmos, ¿verdad? Cosa que no sea tan fuerte, ¿verdad? Oh, morena soy, oh hija de Jerusalén, pero codiciable, ¿verdad? Como las tiendas del Cerdán, como las hijas de Salomón. No reparéis en que soy morena porque el sol me miró, ¿verdad? Sí, el sol me miró, ¿verdad? Entonces, casi siempre queremos leer eso, ¿verdad? Pero no, amado, tenemos que leer toda la palabra del Señor porque es útil para enseñar, para redarguir, instruir. Ay, es que mi consejero, mi mentor, no lo he podido ver, no lo ves en 15 días y no abres la Biblia. Cuando la Biblia es tu mejor consejera. Porque la Biblia es tu mejor mentor. Dice que es la palabra profética más que segura, ¿verdad? Ese a mí nadie se acerca para darme profecía. Abre la Biblia. Te aseguro que te va a profetizar. Te lo aseguro. Te aseguro que Dios te va a profetizar. Dios sabe lo que necesitas, ¿verdad? Entonces, mande. Cantares 6, 8, 9. A ver, pónganme Cantares, por favor. Está bien. Léeselas, corazón. Cantares. 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. El 9. Más una es la paloma mía. ¿Más qué? Una, ¿verdad? La perfecta mía es la única de su madre, la escogida, de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron, ¿qué? Bienaventurada. Las reinas y las concubinas y la alabaron, ¿verdad? Pero solo una es la, ¿qué? La paloma, la que se va con Cristo. Solamente es una. Fíjense, del porcentaje, ¿cuántas se van a ir? Una. Mira que conocimos un maestro de la palabra de Dios que se llama Giovanni, ¿verdad? Si me está viendo, ¿verdad? Saludos a Maurice de Vancouver y los que nos están viendo, ¿verdad? Ajá, saludos, un abrazo, ¿verdad? Pronto estaremos por allá. Amén, ¿verdad? Que sea Dios. Ya me gustó viajar. Me daba miedo, pero ya no, ¿verdad? Ya Dios ya obró en mí en esa parte, ¿verdad? Si no se me va el viejito solo y pues como que no, ¿verdad? No, ¿qué le pasa, verdad? ¿Cómo cree que voy a dejar ir solo a esta chulada? Piu, piu, ¿verdad? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que lo voy a dejar ir solo? ¿Verdad? Entonces, pues, ¿qué les estaba diciendo?
Ah, sí, que conocimos a un maestro de la palabra, vieras qué precioso enseña, cómo Dios levanta hombres aquí, allá, y Dios cumple su propósito, de verdad, yo espero en Dios. Le dije a mi esposo, yo un día tenemos que invitar a Giovanni y al profeta Tito, fueron una bendición. Mire, déjeme le cuento, ¿quiere que le cuente? No, híjole, fue una cosa preciosa ahora que fuimos a Oregón, de verdad, una cosa hermosa. En todo, ¿verdad? Dios se glorificó, Dios nos habló, nos llenó, nos dio una frescura nueva de su Espíritu Santo, mi vida, ¿verdad? Sí, así hay un pastor que dice por ahí, mi vida, ¿verdad? Entonces, y fue una cosa bien hermosa de parte de Dios. Le digo, todavía no me acabo la charola de manjares que nos dieron allá, y la tengo, y quiero asimilarla poco a poquito y empezar a nutrir mi vida, ¿verdad? De todas aquellas cosas que el Señor nos dio, y empezar a cumplir con los propósitos, planes de parte de Dios. Una cosa preciosa, ¿verdad? Todavía traigo ese sabor de allá y de aquí, ahora que estuvieron los jóvenes, bueno, tenemos muchas cosas que hacer y que vivir y que aprender y que corregir, ¿sí? Tenemos muchas cosas que corregir nosotros, empezando con la palabra del Señor, empezar a leerla para que usted y yo ya no estemos cayendo en el mismo pecado, ¿verdad? De chisme, de mentira, de envidia, de celos, de enojo, de tantas cosas que hay en nuestras vidas, del adulterio, el pecado sexual, es el número 1 ahorita. No podemos seguir en esa situación, amado, ¿verdad? Si ya no sientes ese redarguir de Dios, lee la palabra del Señor, ¿verdad? Léela y ella te va a redarguir, porque está viva, porque penetra hasta partir el alma y las coyunturas, ¿verdad? Y los tuétanos y todo, y remueve todo por dentro, ¿verdad? Y si empiezas a llorar, qué bueno. Si empiezas a redarguirte, a liberarte, porque la palabra de Dios también libera. ¿Cuántos han sido liberados por la palabra, verdad? La estás leyendo y empiezas a llorar, y empieza Dios a liberar tu mente de tanta porquería que trae uno en la mente, ¿verdad? Y yo le decía a un hermano por ahí, le digo, tú te sabes más TikToks y cosas que de la Biblia. Le digo, a ver, te voy a preguntar, ¿verdad? Pero ya se puso las pilas y se puso a estudiar, ¿verdad? Le dije, a ver, deme un versículo de la regeneración. No, pues nada. De la justificación, no, pues menos. Le digo, no, pues tú, entonces, ¿qué estás haciendo? Le digo, ¿verdad? Porque se sabían más chistes, ¿verdad? Que otra cosa, más TikToks, ¿verdad? Es bueno enterarse de cosas, pero no más que la palabra. Amén. Vamos a ver qué dice Salmo 19. ¿Está contento? Voltee y dele una sonrisa al que está a su lado. Enséñele que se lavó los dientes, ¿verdad? ¿Cuántos ayunaron? Amén. Entonces no le enseñen los dientes, ¿verdad? Porque cuando ayunamos como que sale ese olor, ¿verdad? De que no hemos comido nada, y es normal, pero bueno. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Salmos 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra y otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos en su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que esconder de su calor. Ahí viene lo que quiero que aprenda. Ahí viene. La ley de Jehová es perfecta. ¿Cuál es la ley de Jehová? La palabra, que convierte el alma. ¿Cuántos quieren un alma convertida? ¿Qué tenemos que hacer? Leer la palabra, ¿verdad? Nosotros todavía seguimos, muchos de nosotros, bueno, yo no, ¿verdad? Yo declaro que no. Muchos de nosotros, de ustedes, perdón, o muchas personas no tienen un alma convertida porque no leen la palabra. Usted está batallando con su alma no convertida, no transformada.
Lea la palabra, aquí dice, fíjese bien, aquí está los remedios caseros, la medicina de patente, genérica y de todo, para que usted pueda ser transformado en su alma. Aquí dice, la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta, que convierte ¿qué? El alma, ¿verdad? Si usted tiene un alma ahí media chamuscada, lea la Biblia, porque la va a convertir. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran ¿qué? El corazón. Si de repente usted está medio amargado, media amargada, ¿verdad? La Biblia le va a traer gozo, le va a traer alegría. Amén. Le va a traer alegría a su corazón, a su vida, ¿verdad? Deje la amargura, deje el coraje, deje el resentimiento y alégrese en la palabra del Señor. Fíjese bien, dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El precepto también es la palabra del Señor, dice que va a alumbrar ¿qué? Tus ojos, ¿verdad? El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad todos los justos. Deseables son más que el oro, más que a mucho oro afinado, y dulces más que miel y que destilan del panal. Perdón, pero es que me falla la vista. Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos, y hay grande galardón. Está hablando de la palabra. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Sabes por qué este versículo dice la obra y la palabra? Porque tú y yo por nosotros mismos no vamos a comprender nuestros errores, pero la palabra nos va a enseñar que tú y yo estamos equivocados en ciertas cosas. La palabra nos va a enseñar que tú y yo tenemos que corregir muchas cosas que hemos hecho, en las cuales hemos vivido, y te voy a decir una cosa, que han sido de piedra de tropiezo para que tu vida no crezca, no avance. Nuestros pensamientos, nuestra forma de vivir, nuestros malos hábitos y todo lo que nos enseñaron el viernes y ayer, ¿verdad? Eso es lo que ha sido como piedra de tropiezo para que tú no avances, no crezcas. A veces le echamos la culpa al papá, a la mamá, al esposo, ¿verdad? A los hijos, al hermano, al diácono, ¿verdad? Al de los baños, al pastor, al de la alabanza. Es que yo no fluí porque el de la alabanza, ¿verdad? A ver, hermano, tú levanta tu adoración, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? Ahí estuvo medio aburrido, medio apagado, ¿verdad? Y el aburrido y el apagado y el amargado es otro, ¿sí o no? Es la verdad, es la verdad. Usted venga a adorar a Dios, ¿verdad? Así sea con la pura guitarra, el teclado, ¿verdad? A mí me gusta mucho eso. Hay veces que me dan ganas de decirle, bájense todos, que se quede nada más el teclado o la guitarra, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que dar alabanza y adoración a Dios, ¿verdad? ¿Qué dijiste, Cristian? Te oí. Acuérdate que no veo bien, pero sí oigo. Desarrollé el oído. Ajá. Sí, ahorita nada más va a subir el teclado. Y Dios, nuestra alabanza, nuestra adoración tiene que llegar hasta el tercer cielo, hermano. Tiene que llegar hasta allá. Amén. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. De ese pecado oculto que traemos, la palabra lo va a limpiar, te va a redarguir, y tú lo vas a poder sacar y vas a poder limpiarte de todo eso que ha agobiado tu vida. ¿Sabe qué hace el pecado, amado? El pecado te acusa. Es bien feo. En algún momento también estuve así. Venía a la iglesia, ¿verdad? Todavía no tenía poquito, un año y medio en las cosas del Señor, y todavía traía cargando muchas situaciones en mi vida, y el pecado te acusa, no te permite levantar las manos, te acusa el enemigo, ¿verdad? Te impide que seas libre en ese momento, ¿verdad? Porque como decía el pastor ayer, decía, empiezas a escuchar la voz del enemigo que te dice, eres un hipócrita.
¿Para qué le dices al Señor que te ayude ahorita si mañana vas a volver a caer y el diablo viene y te dice otra vez, vas a volver a caer en el mismo pecado, en el mismo error? No, no, porque ya voy a leer la palabra y la palabra me va a redarguir y la palabra me va a instruir. Y ahí es donde viene el escrito está, ¿sí me explico? Escrito está y tú puedes vencer con la palabra el pecado. En el nombre de Jesús, Dios nos da respuesta y soluciones a muchas cosas. Dice aquí, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, ¿verdad? Porque a veces en el no confesar, en varias actitudes que a veces tenemos, manifestamos soberbia nosotros también. Que no se enseñoree de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de la gran rebelión. Acabamos de leer el título de este salmo y dice, las obras y la palabra ¿de qué? De Dios. Nos está hablando de la palabra, la medicina para todo aquello que agobia tu vida y agobia tu alma. Luego dice aquí, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿Qué es la meditación? Dijimos, era rumiar, leer, meditar, leer la Biblia, entenderla, ¿verdad? Todo lo que hemos aprendido. Meditar, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y podemos seguir viendo en Proverbios, habla mucho acerca de la palabra del Señor, ¿verdad? Dice que... se me olvidó, en Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Si estás extraviado del camino correcto, ve a la palabra porque ella te va a alumbrar. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Pero a veces lo decimos así, pero no lo entendemos, tenemos que entenderlo. También para el joven dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar la palabra. Entonces deja de hacerte guaje, ¿verdad? Y ay, es que no puedo. No. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con guardar qué? Y no solamente el joven de físico, sino el joven de corazón, aquel que se renueva todos los días, ¿verdad? ¿Con qué limpiaremos nuestro camino? ¿Con guardar qué? La palabra. En mi corazón he guardado tus mandatos. ¿Cómo va esa canción? Para no pecar contra ti, ¿verdad? Ándale, así dice. Enséñame a adorarte, enséñame y guardaré tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Se la tienen que aprender todos. ¿Sale? Se la van a tener que aprender todos, porque con esa te tienes que levantar todos los días y cantarle, decir, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, todos los días. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿verdad? Y va a ser como una alarma para cuando quiera venir el pecado, ¿verdad? Tú le digas que no. Amén. Les encargo a los jóvenes, Betel, que se aprendan, Oscar, Meshley, que se aprendan esa alabanza. Tú te la sabes, ¿no? Bueno, yo sí me la sé. Bueno, ya se me olvidó, pero era de mis tiempos, imagínense. Sí. Entonces, es importante guardar la palabra en nuestro corazón, no guardarla en la casa, meterla debajo, no. Guardarla en nuestro corazón y en nuestra mente todos los días. Amén. Entonces, mira, ya no hay pretexto. No hay pretexto para que tú digas, es que no puedo, no sé, cómo, de qué forma, de qué manera. Nada. Tienes que ir a la palabra. Es que no puedo con el pecado, los jóvenes. No, guarda la palabra en tu corazón. No va a haber, de verdad yo siempre lo he dicho, no hay víctimas, no va a haber justificación para que te presentes delante del Señor. Por ahí hay una obra que se va a hacer, ¿verdad? ¿Cuándo se va a presentar, hija? Pronto, antes del aniversario, ¿verdad? Antes del aniversario,
una obra de teatro bien hermosa y que yo sé que Dios va a hablar a nuestras vidas. Amén. Y bueno, hay el Salmo 119, póngase de pie, lo voy a leer, ya terminamos. Te encargo, Cristian, que te aprendas esa canción, por favor. ¿Verdad? Sí. A ver, dice mi esposito que sí. A ver. O sea, porque la palabra de Dios tiene un espíritu. Diga conmigo, espíritu. Jesús dijo, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. La palabra de Dios, cuando alguien no la entiende, le voy a decir por qué. Es porque su vida está contaminada. Cuando no tiene discernimiento la persona de las cosas que le van pasando, ¿por qué cree que es? Pregúnteme por qué. No les digo. Cuando la persona no discierne los golpes, Satanás, el diablo, los demonios, el matrimonio, la familia, economía, en el trabajo, no le entiende y nomás, es que me está golpeando, no tiene discernimiento. Diga conmigo, no tiene discernimiento. La persona que no discierne es porque no se está consagrando. La persona que se consagra, el premio que Dios le da es discernir. El que tiene oído para oír, oiga. Que lean 4 capítulos de ella, porque eso está en la Biblia. Amén. Fíjese bien, ya para terminar, pare oreja, escuche, aprenda a oír y a meditar. Dice la palabra, y de tarea leen todo el Salmo 119. Dice, ¿cuántos lo van a leer? ¿Palabra? ¿Palabra? Bueno, Dios lo está viendo. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados, o sea, bendecidos, los que guardan testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. O sea, nuevamente los que buscan la palabra de Dios no hacen ¿qué? Iniquidad. O sea, deja, ay, es que yo vengo de una maldición. No, nada. Tú tienes la oportunidad de cambiar el camino y cambiar tu futuro y tu plan y tu propósito. No vengamos a echar culpas. ¿Sí me explico? Dice, bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, ¿no sería yo qué? Avergonzado. Cuando no leemos y traemos el pecado, el diablo nos avergüenza. Nos sentimos avergonzados porque hay pecado en nosotros. Pero la palabra del Señor aquí nos enseña, dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos. Dígale, Señor, ordena mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendieres tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará? Ahí viene. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar ¿qué? Tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Esto debe ser una oración todos los días. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú que eres justo y misericordioso. Enséñame a adorarte. Enséñame y guardaré tu palabra. Y viene otra vez la estrofa, ¿sale? ¿Nos la vamos a aprender? Órale pues. Bueno, ¿con qué limpiaré el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. Aquí vienen 4 puntos importantes. En tus mandamientos meditaré
consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. No se olvide de la palabra del Señor, amado. No se olvide, porque es la palabra, es la que nos va a regir también allá arriba. Dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra, ¿qué? Nunca pasará. Esta Biblia, esta palabra viva, ¿verdad? Que es Cristo encarnado en estas palabras, en la palabra logo, la palabra rema, en el kairos de Dios, en el tiempo. Cronos también, ¿verdad? Cronos es un tiempo lineal, ¿verdad? Esta palabra, ¿verdad? Va a ser nuestra constitución ahí arriba, va a ser la que nos va a regir. En el milenio va a haber enseñanza, ¿verdad? ¿Verdad? Con anestesia o sin anestesia, dicen por ahí, ¿verdad? Anastasia no, anestesia, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. No hay que olvidarnos de la palabra. Yo le invito a que empecemos a leer la Biblia. Amén. Vamos a ganar ventaja. ¿Qué me decías, Cris? Con cuatro versículos. Si se divide el número de capítulos que tiene la Biblia, por lo menos la Reina Valera 1960, entre el número de días que hay en el año, con 4 capítulos que se lean diarios, en menos de un año se termina de leer la Biblia completa. En 10 meses. ¿Cuántos capítulos? 4 capítulos diarios, en 10 meses usted termina de leer, ¿qué? La Biblia. Amén. Ahora, ¿cuántos nos vamos a comprometer, de verdad? Es increíble que mucha gente no sabe ni Juan 3:16, ¿verdad? No. Qué tremendas cosas. Pero bueno, vamos a orar al Señor. Vamos a comprometernos con Dios, amados. ¿Sale? Hay que comprometernos con el Señor a leer su palabra, porque esa es la que nos va a ayudar a no pecar. Ese es el propósito de hoy, el mensaje. Invitarte a que leas la palabra para que tú puedas vencer a tu enemigo. Aquel pecado que constantemente te hace caer, caer y caer. Dios te va a redarguir y te va a enseñar y te va a instruir para que ya no caigas, ¿verdad? Muchachos de casa, ¿verdad? Es que no sé cómo hacerles la situación. Lee la Biblia. La medicina es la palabra del Señor. Levante sus manos, vamos a orar. Gloria a Dios. Levanta tus manos. ¿Verdad? Su presencia está en este lugar. Él está aquí. Su presencia, su palabra, su poder, su gracia, su misericordia. Hoy es tiempo, hermano. No le hagas caso al enemigo cuando venga y te dice, eres un hipócrita, eres esto, eres lo otro. No le hagas caso. Ahorita la gracia del Señor se mueve, ¿verdad? Para venir a ti, a tu vida, ¿verdad? Para que tú te vuelvas a Él con todo tu corazón. Dile, Padre, aquí estoy, Señor. Perdóname porque quizá me he olvidado de tus dichos, quizá me he olvidado de tus palabras. Padre, perdóname. Quizá leemos más otra cosa y no la bendita palabra. A veces le dedicamos más tiempo a otra cosa. Quizá las labores de la casa como mujeres, quizá le dedicamos más tiempo al Facebook, ¿verdad? Quizá le dedicamos más tiempo a qué sé yo, ¿verdad? Hay tantos distractores en este tiempo y pues eso es pecado delante de Dios, eso es pecado, eso ofende el corazón de Dios, eso ofende a nuestro Dios. Al que hizo los cielos y la tierra, lo ofende a Él. Padre, gracias, Señor. Aquí estamos, mi Dios amado. Aquí estamos, aquí está este pueblo, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que nos hemos olvidado, que hemos pecado contra ti, que nos hemos olvidado de tus dichos, nos hemos olvidado de tu palabra. Y el enemigo ha ganado ventaja a través del pecado. En el nombre de Jesús hoy, Padre, te pedimos que seas tú, mi Dios amado,
a través de esa palabra que recibimos redarguyendo nuestro corazón, y que nos podamos volver a ti, Señor, que hoy nos volvemos a ti, a las escrituras, al conocimiento de tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Señor, aquí estamos. Dile, haz una oración personal. Dile: Padre, quiero empezar a conocerte, a conocer, Señor, a conocerte íntimamente a través de tu palabra. Quiero saber quién eres, quiero saber más de ti. Quiero saber qué te gusta, qué no te gusta. Quiero saber que cuando yo estoy en luchas y en pruebas, tú estás ahí conmigo. Quiero saber que cuando viene la tentación, Padre, tú estás ahí para ayudarme a salir, Señor, de esa situación, a poder vencer toda situación, todo pecado. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, mi Dios. Ayúdanos, Padre, aquí está tu pueblo, Padre mío, en el nombre de Jesús. Yo los pongo a cada uno de ellos. Yo los pongo a cada uno de ellos delante de ti, mi Dios. Han escuchado tu palabra. Hoy saben por tu palabra, por la palabra viva. Hoy saben que se puede vencer el pecado a través de tu palabra. Ellos ahora son responsables, Padre. Hoy saben ellos cómo venir delante de ti, cómo vencer a nuestros enemigos. Padre, aquel que se levanta todos los días en contra de nosotros, trayendo maldad, iniquidad, abominación, tentación. En el nombre de Jesús, mi Dios, ten misericordia, papito. Ayúdanos a comprometernos a leer tu palabra día a día, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Abre tu boca, amado, no te quedes callado. Dios te ha dado esa boca para que tú le hables y le digas: papito hermoso, aquí estoy, perdóname. Perdóname, Señor, si no había entendido, no había comprendido, me había olvidado de tu palabra, mi Dios amado. Ten misericordia de mí, perdóname. Perdóname si como sacerdote no he instruido a mis hijos. Perdóname que si como madre, Señor Jesucristo, no he hecho mi labor de leer la palabra a nuestros hijos, Señor. Perdóname que como esposo, como esposa, Señor, no hemos hecho ese trabajo. En el nombre de Jesús, y hemos dejado que nuestros hijos se contaminen con tantas cosas, Padre. Perdónanos, Señor Jesucristo. Hoy nos volvemos a los altares de lectura de tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Enséñanos, Padre, redargúyenos, Señor, que tu palabra, Señor, cuando la leamos, Padre, sea transformando el alma, la vida, el corazón, Señor, de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, Señor, de los que estamos escuchando tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús, papito, perdona a cada joven, mi Dios amado. Perdona a cada jovencita, Señor, adolescente, Señor, niño, mi Dios, que ha dejado de buscar tu palabra, Señor. Perdónanos, enséñanos, ayúdanos, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Cordero Santo. Hoy atamos y reprendemos todo aquello que estorba en la mente, todo aquello que estorba en la mente, toda perturbación, toda ceguera, sordera, entenebrecimiento de la mente para no entender la palabra, las escrituras. Hoy se quiebra, hoy se rompe toda perturbación de la mente por causa del pecado, toda contaminación, hoy se quiebra, hoy se corta en el nombre de Jesús. Papito, ten misericordia de este pueblo, mi Dios, y hoy caiga todo obstáculo en la mente, Señor Jesucristo. Hoy caiga toda torpeza, ceguera, Señor, toda falta de entendimiento, Señor, en nuestra mente, en el nombre de Jesús. Y declaramos que hoy somos entendidos de tu palabra, que hay un pueblo entendido de tu palabra, Señor, que tiene la sabiduría, Padre, y que va a tener la conciencia, Señor Jesucristo. Oh, Padre, presta para decirle no al pecado, para decirle no a todo aquello que nos agobia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por tu palabra bendita, Señor. Gracias por este libro, Padre. Gracias por aquellas personas las cuales tú usaste para inspirarlo. Gracias, mi Dios, por aquellas personas que hicieron todo lo posible porque llegara hoy a nuestras manos la palabra. Señor, Cristo encarnado, Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Perdóname si yo había descuidado tu palabra, la Biblia, la lectura, el conocimiento, la sabiduría, la guianza, mi Dios. En el nombre de Jesús, perdónanos, mi Dios amado, y ten misericordia, Señor. Que este año
Señor, que en este tiempo, Señor, este tiempo, el día de hoy, que es el día, el Kairos, Padre, tu tiempo, hoy empecemos a leer tu palabra, Señor, y que la palabra rema se haga carne en cada uno de nosotros. Pon un corazón de carne y quita ese corazón de piedra duro, Padre, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a vivir por tu palabra, Señor.